Bueno chicos, ¿qué tal? Nuevamente buenas tardes. Les agradezco a todos los que enviaron su entrevista. Me parece que es la mayoría de los que están conectados, si es que no son todos. A ver, me parece que falta alguien. Creo que la mayoría de todos los conectados, sí. ¿Alguno de ustedes no me envió su entrevista? Porque justo acabo de ver que Melissa me había enviado, la acabo de descargar también. Yo, profesora, pero es porque mi entrevistada tuvo unos problemas familiares y no sabría si podría haber cambiado, o sea, no sabía si tenía la opción de poder cambiar de entrevistada, de entrevistado. No sé si me dejo entender. No, sí, en realidad sí había la opción de cambiar de entrevistado, pero bueno, entonces quedaría pendiente tu entrevista de todos modos. ¿Le podría presentar la próxima semana? La idea No era sé que si lo habrá... tengas para hoy, pero bueno, sí, no importa, está bien, no hay Ok, problema. ya, gracias. Listo, entonces, a ver, vamos a revisar así rápidamente las diapositivas de la entrevista del taller de hace un par de semanas. Habíamos quedado en que teníamos una guía, ¿verdad? Una guía para realizar entrevistas. Entonces, básicamente, primero era definir objetivos, ¿no? Cuando ustedes acordaron el tema con su entrevistado, de algún modo estaban definiendo los objetivos, ¿no? Entonces, se estaban cumpliendo algunos de los pasos que nosotros habíamos acordado para realizar entrevistas. Bueno, teníamos definir objetivos, ¿no? Por un lado, qué queríamos saber, determinar exactamente qué es lo que necesitábamos, declaraciones, confirmación de hechos, el contexto, reconstruir una escena, ¿no? Entre otros. Los periodistas, en este caso ustedes, tenían que responderse a las siguientes preguntas antes de la entrevista, ¿no? ¿Por qué estoy preparando este reportaje? ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Cuál es mi propósito o enfoque inicial? ¿Cuáles son los desafíos involucrados, ¿no? En este caso, algunas personas me escribieron para comentarme que no tenían cámara en su laptop o celular, entonces también, por ejemplo, eso era un desafío tecnológico de algún modo, ¿no? Pero bueno, finalmente se las ingeniaron para poder hacer la entrevista. La preparación, bueno, desde el momento en que ustedes eligieron a sus entrevistados, eh, y determinaron el tema, ya empezaba la preparación, ¿no? Dice, de todos modos, una buena entrevista comienza mucho antes del contacto con el entrevistado. Por ello es fundamental conocer muy bien a la fuente y el tema que será tratado, ¿no? En algunos casos, ustedes entrevistaron a miembros de su familia, ¿no? Entonces, definitivamente los conocían muy bien. En otros casos eran amigos o profesores también, ¿no? Como el caso de Álvaro, que presentó su entrevista. Las listas de preguntas me imagino que también la prepararon con anticipación, investigaron sobre los datos trascendentes de la vida del entrevistado, ¿no? Pero de todos modos era necesario saber que tener una lista de preguntas previas no necesariamente garantizaba el éxito de la entrevista, ¿no? Por ello, durante la conversación podrían surgir otras preguntas, ¿no? Y en algunos casos vi que así fue. Saber cómo preguntar también, ¿no? Bueno, pocos se animaron a aparecer ante cámara. No era algo que yo les hubiera pedido necesariamente, pero sí les sugerí que en la medida de lo posible aparecieran al final de la entrevista, ¿no? Pero si no lo han hecho, no se preocupen, ya habrá oportunidad de practicar, ¿no? Saber preguntar también es importante. Conducir una conversación, ¿no? Eso también, ¿no? El hecho de hacer sentir cómodo al entrevistado, ¿no? En muchos casos se notó que así fue, ¿no? Me dio mucho gusto. Eh, Mantener una interacción visual y corporal con el entrevistado. Bueno, en este caso hubo una entrevista que vi que el entrevistado, perdón, el entrevistador, el reportero no miraba a la cámara, ¿no? Entonces, eso me pareció un poco extraño porque lo estaba grabando vía Zoom, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, en ese caso, si estamos presentando la noticia, sí
perdón, la entrevista sí es importante que el presentador esté mirando a la cámara directamente, ¿no? Y no de lado. Bueno, escuchar y controlar el ritmo también para poder hacer repreguntas, ¿no? Eso es lo que justamente les comentaba, ¿no? Preguntas a partir de las respuestas, ¿no? Cuando uno tiene dudas, se hacen este tipo de repreguntas. Bueno, en televisión esto ya era algo que se escapaba de las manos de todos ustedes porque lo estaban grabando ustedes mismos. En este caso, bueno, cuando decimos que hay que ser expertos pero atreverse a ser ignorantes, por decirlo de algún modo, más que nada es cuando estamos entrevistando a científicos, personas que tienen un lenguaje especializado y que no es fácil de entender por todos los públicos, ¿no? Entonces, bueno, este no era el caso de ninguno de ustedes, ¿no? Porque eran entrevistas a personas que no eran especializadas exactamente. Aunque hubo un caso por ahí, sí, que no entendía algunos términos, pero ya lo comentaremos más adelante. Bueno, después de la entrevista, esto ya para futuros casos, ¿no? Cuando hagan ustedes sus entrevistas, siempre es bueno anotar teléfonos, mails, direcciones web y autoevaluarse también, ¿no? Por eso el hecho de que quede registrado lo que ustedes han grabado es bueno para que ustedes mismos evalúen cómo fue su desempeño. Y bien, entonces vamos a ver las entrevistas que han presentado. Yo había descargado con anticipación la mayoría, pero justo vi que 2 personas me habían enviado mi Gmail antes de que empezara la sesión de hoy, ¿no? Entonces felizmente lo llegué a descargar. A ver, voy a hacer un repaso. A ver, Edgar murió, Camila, Brenda también, Catherine, Álvaro, Melissa, Senia, Gabriel. Y bueno, estarían pendientes Marcelo y Sebastián. Entonces vamos a empezar con las entrevistas. Vamos a empezar con la entrevista de Álvaro Chávez, que en este caso hizo la entrevista, bueno, valga la redundancia, ¿no? Conversó con Carlos Jugador, que es el profesor justamente del taller de camarógrafos de UCI TV at Home, ¿no? Entonces, a ver, prestemos atención para escuchar la entrevista de Álvaro. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión me encuentro con el comunicador audiovisual Carlos Jugador, quien además es una de las personas que dictan los talleres en UCI TV at Home. En primer lugar, muchas gracias por tu tiempo. Y justamente quisiera comenzar con el tema de la situación que estamos pasando, que nos ha obligado a replantear muchas cosas, entre ellas la producción audiovisual, a tal punto que, por ejemplo, los alumnos ya no utilizan los equipos que se solían usar. Y justamente, desde un punto de vista técnico, ¿qué se podría tener en consideración para ya no, digamos, intentar asemejarse a la calidad que se tenía antes? Claro, muy agradecido por tu invitación a tu entrevista. Evidentemente, la pandemia y los tiempos que estamos viviendo hoy en día ha cambiado nuestra forma de vida, tanto en el hogar como en la parte laboral, como en la parte formativa. Lo importante es tener las ganas, Álvaro, de seguir aprendiendo, se lo digo a todos los chicos, y utilizar lo que tenemos en casa. Por lo que yo sugiero, obviamente, asistir a los talleres, hacer investigaciones en base a lo que queremos hacer. Tenemos más tiempo incluso para escribir. Yo siempre le digo a los chicos de audiovisuales que escriban los guiones, todos tienen que ir a un guión para contar nuestras historias. ¿Ok? Entonces, tenemos mucho más tiempo para ser más creativos en casa y utilizar los elementos que tenemos en casa. En el taller incluso de camarógrafos que yo estaba presente, utilizamos cosas que tenemos en casa, como puede ser, y cosas fáciles de conseguir, como puede ser un papel celofán para simular un CTO, luces de casa, hacer las lámparas en casa incluso con cajas. No va a ser el nivel Blopax, obviamente, porque sabemos que el nivel Blopax, una lámpara de cine alta nos puede costar solo unas $7,000 o más en casa con un bombillo o un foco blanco, le podemos colocar los CTO o los papeles celofán y dar cierto estudio en color.
Obviamente ser creativo en lo que vamos a realizar y contar la historia de forma adecuada es lo principal para que puedan desarrollar buenos productos o por lo menos practicar. Claro, y por ejemplo, en el tema de audio, ¿qué es lo que se podría tener en consideración ahora? Es importante que tomen en cuenta que ustedes pueden experimentar en base a los sonidos en casa. Como le decimos en la palabra audiovisual, no podemos despegar algo de lo otro. O sea, yo siempre lo comparo con el ser humano y es lo que muda el ser humano, como lo ven ustedes conmigo. Entonces, la parte de audio nos va a generar esa sensación, va a matizar, vamos a incrementar el interés de nuestro espectador en base a esos sonidos, efectos, tipo de música, y lo pueden hacer si tienen la necesidad de experimentar, que es lo primordial, hacer el sonido de un portazo, un caballo, un trueno, un relámpago, una explosión, lo pueden hacer en casa. Incluso sonidos con materiales que ustedes pueden fabricar, con elementos que ustedes pueden fabricar para crear sus propios sonidos, ejemplo, el género del terror. Con una guitarra desafinada, pasándole otra cuerda por encima, van a generar una cantidad de sonidos que son importantes, pero depende de su creatividad y depende obviamente de las ganas que tengan de aprender y sobre todo de experimentar. En el área audiovisual yo siempre he dicho que somos tecnoartistas porque ya salimos más de la película de velado que era muy rico en el cine, esos 35, 75 milímetros, que hoy en día los emulamos en las computadoras, los emulamos en nuestro software y los podemos seguir construyendo con microfonía incluso básica. Como te digo, hasta con una guitarra y una cuerda puedes hacer una especie de sonido, grabarlo e incluirlo en tu cuerpo, que puede ser tranquilamente del género de horror. Pueden incluso agarrar el audio ambiente de una calle transitada y esos audios van a incluir y van a enriquecer su producto audiovisual. Justamente llegando a la reflexión, la tecnología ha avanzado a tal punto que ahora nos permite continuar más o menos con nuestros proyectos. ¿Considerarías que de no ser así, si estuvieras de la situación que estamos pasando, hubiera ocurrido este año, podríamos haber continuado? Si hubiese sucedido hace 30 años, que no teníamos la disposición de Internet en una banda ancha tan amplia, hubiese sido de una forma, por decirlo, compleja. ¿Okay? Tal vez si hubiese necesitado más lo presencial. Hoy en día debemos dar gracias a Dios que contamos con esta etapa tecnológica que nos permite comunicar, nos permite incluso a la universidad y a muchas casas de estudio tener a sus estudiantes en interactividad. Te lo voy a comparar como la época de mis bisabuelos o tatarabuelos que se enamoraban, uno vivía en España, el otro vivía en Venezuela y las cartas llegaban 3 o 4 meses. Entonces hubiese sido un proceso muy tardío. Hoy en día tenemos la tecnología y la inmediatez de la información a la mano, que es muy importante para ustedes como comunicadores, para llevar esa información lo más precisa y veraz. Muchas gracias, Carlos. Bien, chicos, entonces teníamos la entrevista de Álvaro, ¿no? Por destacar, podría decir que la introducción muy buena, ¿no? O sea, nos centró en lo que venía a ser el tema de la producción del video casero, que ese era el tema de la entrevista con Carlos Jugador, ¿no? El docente de UCIL TV Home de taller de camarógrafos. Las preguntas solamente anoté 3, ¿no? Tal vez en algún caso se pudo haber agregado alguna otra pregunta, pero claro, el tiempo los limitaba un poco, ¿no? Y sí, el entrevistado se explayó un poco. Con respecto a lo que decía el entrevistado, en un momento mencionó algunas palabras que no se entendían, o sea, de repente CTO, ¿no? Por ejemplo, creo que no todos entendemos a qué se refería. De repente pudiste, Álvaro, haberle preguntado a qué se refería exactamente, ¿no? Pero bueno, de todos modos, me pareció una entrevista bastante buena. Lo que sí, el final quedó un poquito corto, ¿no? Pensé que te ibas a extender un poco más con la despedida, pero bueno, de todos modos, bastante bien la entrevista, ¿no?
Ahora vamos con la entrevista de Edgar Palomino. A ver, denme unos segundos porque tengo que primero abrir el archivo. Ya, entonces aquí tenemos la entrevista de Edgar Palomino. Prestemos atención a lo que nos va a decir en la entrevista. Y Edgar, si mal no recuerdo, el tema era acerca de una experiencia, la experiencia de una universitaria en Rusia, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien, entonces, a ver, prestemos atención a esta entrevista. Muy buenas tardes, profesora de la Tejeda. El día de hoy nos acompaña Alicia Sánchez. Ella es actualmente estudiante de la Universidad de CID de la carrera de Comunicaciones. El día de hoy, ella nos va a comentar un poco sobre su experiencia educativa. Pues, profesora Alicia. Alicia, Buenas tardes, cuéntanos un poco qué fue exactamente lo que tuviste la oportunidad de estudiar en Rusia. yo fui a estudiar por relaciones públicas, pero cuando tú llegas, pues primero tienes que hacer como o un año o 6 meses del idioma, como algo se llama PASPA, y pues yo primero hice los 6 meses y luego postulas a la universidad para trabajar, normal. Y yo postulé y empecé a ganar, ¿sí? Eso. Genial. ¿Y qué tal te pareció durante toda tu estadía que estuviste estudiando? ¿Verdad? ¿Qué tal te pareció el nivel de educación? Siento que, sí, o sea, a mí no me dijeron que era como que súper didáctica y no estaba como súper diferente, pero no sentí que fuera algo diferente. Sentí que acá eran como más didácticos, yo acá estaba en el británico. Y el británico era súper didáctico, entonces yo pensé que iba a ser algo así. Era como que no, porque como que no creo que nada, siento que no me servía mucho, o la misma profesora, bueno, fuera de que el profesor se entraba a los extranjeros y se tratan como si fueran profesores, entonces cuando te faltas a la clase es como que van a ser tus cuartos a decirte por qué no estudias, son como los papás, ¿sabes? Pero la propia que a mí me tocó no fue tan como una papá, como una mamá, era como que era como que bueno, si faltan sus problemas, más como liberal. Y pues, no digo que esté mal, porque en sí está mal y súper linda y también obviamente así la su forma y se respeta, pero pues no sentí que había una diferencia y no sentí que era como yo me la esperaba. Y eso no me pareció. Sentía que acá estábamos como que más adelantados a la educación, el formato de educación que nosotros tenemos. Y pues en la universidad es como que no es que sea nada como tal, si te dejan un montón de trabajo, si no, casi no te dejan nada, sino es más como dicen, si tú quieres aprender, sino también, pero tampoco es que te dejen material para que aprendas, o sea, realmente no es muy difícil el sistema de motivación. Entonces a mí me pareció que yo no estaba aprendiendo nada. Y pues los demás extranjeros te dicen, no, que no importa, que lo que vale es el cartón, que no importa cómo salgan. Pero yo tenía miedo de salir de la universidad de nada, de cuando sabía trabajar, de hacer una especialidad, me iban conceptos básicos que yo se supone que tendría que saber y pues no sé nada, ¿me entiendes? Entonces, pues por eso fue una decisión difícil de tomar si venía del Perú y estudiar bien y los conceptos y tal, porque sé que pues, la universidad es como decir la secundaria de nuestra carrera, porque lo de como son en especialidades más terciarias es como más complicado, ¿no? Entonces, pues decidí venirme y hacer acá la universidad tranquila y aprender bien todo y pues me a ver si me vuelvo de nuevo. Y eso, porque si yo tengo el idioma, tengo un certificado y yo completé lo del certificado, o sea,
del proceso, como que tener un certificado de todo. Y pues eso. Y con respecto a lo que es la infraestructura, generalmente siempre los países utilizan la infraestructura de las universidades, más que todo cuando son estatales y en caso de particulares, siempre buscan estar a nivel de la base de la tecnología. ¿Cómo es la infraestructura allá y cómo es el nivel de inversión con respecto a ello? Yo estoy por así decirlo, como decir que yo fui a Trujillo, algo así. Allá se llama Belgrado, el lugar donde yo estuve. Era un lugar muy chiquito, era como, bueno, como decir, yo vivo en la Molina, y es como la Molina y Ates juntos, algo así, es como que tú prácticamente tomas un bus y en 5 minutos estás en el centro, pues, sí. Pero las infraestructuras es que yo estudié el idioma en una universidad y cuando tenía que estudiar en la universidad era otra universidad. Entonces en la primera universidad que yo estudié estaba como una hora en sí la ciudad de Belgrado. Entonces, entonces era como que en ese lugar pues sí era como la universidad era antigua. O sea, sí, bueno, las universidades son antiguas, no es que sean así como acá que, wow, que tú ves todo súper nuevo, con computadores de procesación y todo eso, no, allá no es así, es como antiguo, pero lo único que se puede decir que es como nuevo o algo así, es la vestimenta que se ponen las estudiantes, que tú ves cómo van, pero las mesas, todo es como hasta los baños, es como antiguo, todo. Y pues, bueno, mi universidad también era como súper antigua, hasta la misma infraestructura por afuera era como, o sea, si tú lo veías, no es que es una universidad, a lo típico que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Que resalte, era como, parece un museo, ¿verdad? Sí, y pues, no es que era muy bonita, por así decirlo. Si lo hablamos desde la parte estética. Claro, entonces serían muy conservistas los servicios. Entonces, ¿cómo calificarías tu ritmo de la realidad? ¿Cómo calificarías tu experiencia? Pues creo que fue una experiencia muy interesante y increíble para mí en vida cuando más lo necesitaba, porque siento que no sabía que me hubiera dado cuenta de muchísimas cosas. Siento que hay mucho intercambio cultural, tantísimo, con mucha gente de todas las partes del mundo, con diferentes visiones. Um, Hay muchas personas que dices, wow, son realmente increíbles. Su, su manera de pensar es a veces puede que te sea chocante, pero es otra realidad de la otra persona. Y, pero también se ve mucho, eh, por ejemplo, que los rusos son muy amables a los extranjeros y más con los latinos. Es como que tratan de ayudar y todo, pero no les gusta que hables como en tu idioma y que hables a ruso, porque piensan que puedes les estés insultando. Pero pues yo describo una experiencia como algo muy genial, porque creo que para cualquier persona que pueda irse a intercambio a cualquier parte del mundo, si puede hacerlo, que lo haga, porque practicas tu inglés, tienes otras visiones, otras perspectivas, y todo, tu mente vuela. Y aparte de que conoces gente y es increíble, entonces yo por ejemplo, si yo categorizo mi experiencia de 1 al 10, pues yo le pongo 9. Lo único que no me gustó fue como los lugares y la enseñanza, por así decirlo. Y eso. Muchas gracias por tu tiempo, por estar el día de hoy. Gracias. Hasta luego. Bien, entonces esa era la entrevista de Edgar a una compañera de estudios o... Era tu compañera de estudios, Edgar, en la UCI, ¿verdad? Sí, sí, es de la misma carrera de comunicaciones. La carrera, ¿verdad? Sí, bueno, ella relataba su experiencia de estudios en Rusia
¿no? Inicialmente durante la entrevista parecía que no le había gustado mucho, pero al finalizar ella le da una puntuación de 9 sobre 10 porque hay bastante intercambio cultural, ¿no? Aunque bueno, tenía algunas observaciones con respecto a la enseñanza, ¿no? No quedó muy conforme, pero de todos modos para ella fue una gran experiencia, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí, algunos detalles, el tiempo, ¿no? El tiempo se excedió, habíamos quedado en 5 minutos, pero de todos modos fue interesante poder escuchar completa esta entrevista, ¿no? Lo que sí, Edgar, es importante, sí, como les comentaba al inicio, mirar a la cámara cuando estamos presentando a nuestro entrevistado, ¿no? Por momentos lo hacías, pero sobre todo al inicio no, entonces eso sí es bastante importante, ¿no? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste durante la entrevista? Bien, solo como le había comentado, tuve un percance con la anterior persona que le iba a entrevistar. Entonces tuve que solucionármelo automáticamente porque no tenía mucho tiempo. Y no, me sentí muy bien. En realidad, cuando es diferente cuando entrevistas a una persona que al menos conoces durante un tiempo a una persona que de repente no conoces o que es adverso a tu círculo social. Pero me sentí muy bien. Espero que se pueda realizar otra entrevista, poder hacerlo mejor. Claro, la idea es esa, ¿no? Siempre mejorar cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora con la entrevista a ver, de Camila. Camila Díaz. Camila Díaz, ¿verdad? Sí, profesora. A ver, prestemos atención a esta entrevista. Como nos menciona acá, dice, esta entrevista fue realizada a Mari Carmen, una estudiante boliviana, quien contó un poco acerca de las elecciones del 2019 en su país, donde presuntamente hubo un fraude, ¿no? Y bueno, definitivamente eso afectó al manejo de la pandemia en el país vecino, ¿no? El día de hoy estamos con Mari Carmen Gareca. Ella es una estudiante del primer semestre de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba en la carrera de Lingüística Aplicada en la Enseñanza de Lengua. Entonces, ¿cómo estás, Mari Carmen? Estoy muy bien, gracias. Y sí, es un tema que nos solicitaste para que hablemos y creo que viendo a las listas de lectura Perú para la segunda vuelta, creo que es algo que merece ser sabido para el público en general. Claro, entonces la mayoría del pueblo boliviano, o al menos del entorno de las personas bolivianas, considera que fue fraude efectivamente. Quisiera decir que sí, pero en algunos casos las personas, o sea, porque no saben, no conocen, dicen que no había fraude, que no se ganó legítimamente. De acuerdo. Entonces, a la presidenta interina que asumió Yani Áñez, a ella fue a la que le tocó asumir primeramente el comienzo de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué tal fue su manejo? Pues fue bastante complicado para ella, porque los nazistas no la querían como presidenta. Entonces, como que los hacían la vida miserable y todavía empezaron a manejar el término de golpe de Estado. Y llegó la pandemia, y uno de los grandes errores de Niñez es que una vez que la pandemia, el virus llegó a nuestros vecinos, inmediatamente debe haber cerrado fronteras, cosa que no hizo. Luego de eso, la compra de una cantidad de respiradores, que es mucho más caro, que también la metió en serios problemas. Entonces salió rumores de que Yanine Áñez quería mantenerse en el poder y que ella inventó, entre comillas, el virus.
y que con ese puente nos podían tener a nosotros de visita. Entonces eran esas mismas personas que decían que no hubo fraude. Y esto fue la primera parte de la pandemia. Después se dieron las elecciones del 18 de octubre de 2020. Y bueno, de estas elecciones ganó el candidato del partido Más, ¿cierto? Luis Alberto Arce Catacora. Y asumió el 8 de noviembre. Entonces, ¿cómo continúa el manejo de la pandemia? Es que lo gracioso de esto es que este movimiento al socialismo criticaba tanto las medidas que había tomado años con la pandemia que no podían caer en esas mismas cosas. Entonces es algo que estamos viendo actualmente. No pueden declarar una cuarentena rígida porque si lo hacen, entonces están haciendo lo mismo que hace años. Y ahora, el tema de las vacunas. Ustedes compraron, el gobierno hizo contrato con las vacunas de Rusia, ¿cierto? ¿Cómo van con ese tema de aplicar las vacunas y eso? En ese tema está casi todo raro, porque primero las primeras dosis llegaron con los médicos, pero más que todo para los médicos que trabajan con pacientes COVID. Luego ya empezaron a llegar las otras dosis y ya eran por etapas. Las personas que estaban con enfermedades de base, luego personas mayores de 60 años, luego mayores de 50, mayores de 40. Pero el problema con eso es que han creado tanta desconfianza, porque han salido rumores cuando miden la temperatura en la frente que matan neuronas. Evidentemente, personas que tratamos de mantener informadas, sabemos que eso es mentira, pero hay personas que no están informadas y se la creen. Y lo mismo pasa con las vacunas, porque te hacen pensar que te van a implantar un chip o que va a pasar alguna cosa, que es mentira, y al final eso causa gran desconfianza. Y por eso algunas personas no se quieren vacunar. Y bueno, para terminar, no sé si hay algo, bueno, sí, que te pido por favor que nos des, decirnos a nosotros los peruanos que estamos a punto de enfrentar una segunda vuelta con un candidato que tiene ideales bastante parecidos a los de Evo Morales, que además ha sido saludado por él, felicitado por él en redes sociales. Entonces, si hay algo que nos quieras decir para esta segunda vuelta. La cosa es mantenerse informados, porque si nos mantenemos informados, nosotros podemos decirle que está mal. Porque me acuerdo que algo que manejábamos con mis profesores sociales el año pasado es que nosotros, el pueblo en general, somos los jefes del presidente. Entonces, es cuestión de mantenerse informados y tratar en estos casos de votar por la persona que ustedes crean que de verdad va a cumplir lo que les está diciendo. Porque sabemos que la política casi son más mentiras que verdades, pero aún así nosotros tenemos que tratar de ir por las personas que parezcan y que sea más o menos. De acuerdo. Muchas gracias. Nos pronto. Bien, teníamos entonces la entrevista de Camila, ¿no? A Mari Carmen Gareca, si mal no recuerdo el nombre es ese, una estudiante boliviana también, ¿no? Muy interesante la entrevista, sobre todo el hecho de que hayas podido contactar con alguien de otro país para conocer acerca de su realidad, ¿no? La realidad política de Bolivia, todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, el manejo de la pandemia. Y bueno, se cumplió también el hecho de que tú como reportera aparezcas frente a cámaras de algún modo, bueno, presentando, haciendo las preguntas, haciendo la despedida también, ¿no? Entonces, bastante bien la entrevista. Y bueno, ¿qué tal, Camila? ¿Cómo te sentís haciendo la entrevista? Sí, sí me gustó bastante. De hecho, es mi prima. Ah, mira, Entonces, sí, así que sí, fue bastante cómodo y me gustó la experiencia. qué bueno. Sí, bueno, fue una muy buena decisión entrevistarla, ¿no? Porque estamos conociendo una realidad distinta que de algún modo se relaciona con el Perú por el tema de los ideales del candidato de Perú Libre, ¿no? Que van en sintonía con los de Evo Morales.
Bien, entonces pasamos ahora a ver, Brenda Seminario. El COVID es Ok, entonces tenemos la entrevista de Brenda Seminario a su hermana, si mal no recuerdo es Isabela, ¿verdad? Acerca de su experiencia durante la pandemia como estudiante. A ver, veamos qué nos tiene que decir. El COVID-19 ha cambiado nuestras vidas. Ha tenido un impacto tanto positivo como negativo. Uno de los puntos de vista que no escuchamos tan seguido es el de los niños en grados superiores de primaria. Hoy estamos con Isabela Seminario, alumna del sexto grado de primaria del Colegio de las Paz. Hola Isabela, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien. ¿Cómo sientes que ha impactado el COVID-19 en tu vida? Al principio de todo, no fue difícil acostumbrarme a estar en casa, hacer todo virtual, estar encerrada, no poder ver a nadie. También yo hacía clases de gimnasia en mi colegio y a causa de la pandemia tuve que hacerlo en casa. Pero algunas cosas no se podían hacer ya que la maestra tenía que ayudar. Tú me estás diciendo de estas clases de gimnasia, pero también, ¿cómo afectó el COVID en tu vida académica? Al principio de todo en mi colegio no se esperaba, en verdad nadie se esperaba que iba a durar tanto tiempo. Entonces empezó con algunas tareas que nos ponían en el sitio web y luego empezó con clases en Zoom. Pero tanto como estudiantes y profesores les costaba un poco usar la plataforma. Luego también me costaba el tema de la organización, que no podía hacerlo bien, pero ahora recién estoy pudiendo organizarme mucho mejor ya. Una de las cosas que más ha afectado a la pandemia es la salud mental, cómo nos sentimos, cómo nos encontramos emocionalmente. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Te has llegado a sentir mal en algún momento? No me he llegado a sentir mal, pero fue difícil acostumbrarme, no poder ver a mis amigas todos los días, hablar con ellas. Pero, como no tenía teléfono, no podía comunicarme con ellas, porque era difícil hacerlo por Gmail o por Hangouts. Mis papás luego me dieron un teléfono, lo cual pude usar para comunicarme con ellos. También me ayudó venir a San Bartolo por unos meses y luego en verano también vinimos y hicimos clases de tabla. También aquí podemos salir, caminar y hacer varias cosas. ¿Sientes que hay algún impacto positivo del COVID en tu vida? Sí, un aspecto positivo es que puedo estar con mi familia, también a veces jugamos juegos de mesa, vemos películas, alguna serie, y también puedo estar más tiempo con mi hermana, haciendo varias cosas juntas. Otra cosa positiva que aprendí a hacer surf y era muy divertido hacerlo. También mi hermana y yo empezamos con emprendimiento. Acá empezamos haciendo cosas para nosotras, para divertirnos, y luego decidimos venderlas. Luego subíamos fotos y empezamos a subir seguidores. Luego también hacíamos anillos, aretes, collares, cadenas. También ahora estamos participando en una feria que está cerca de mi casa y nos estamos preparando para una nueva que son cada fecha importante, como el Día de la Madre, el Día de la Mujer y ahorita que se acerca el Día del Padre. También fue una inversión porque tuvimos que pagar el toldo y los mostradores para nuestras cosas. Luego hemos creado unos videos
y nos creamos una cuenta en TikTok para poder subirlos y promocionarlos a nuestra tienda. Muchas gracias, Isabela. Gracias. Bien, entonces teníamos ahí la entrevista de Brenda Seminario, muy interesante el hecho de poder conocer la opinión de una niña respecto a cómo ha sido el impacto de la pandemia en ella, ¿no? Porque mucho se habla de los niños en tercera persona, pero no se les da de algún modo voz para que ellos mismos se puedan expresar, ¿no? Lo cual sí sucedió en esta entrevista, ¿no? La entrevista me parece que duró 5 minutos, o tal vez un poquito más, pero se hizo buen número de preguntas, la información también fue variada, conocimos acerca de Isabela, que, bueno, en ella el impacto no ha sido tan negativo porque tuvo la oportunidad de aprender surf y también de hacer un pequeño emprendimiento junto con su hermana, ¿no? Lo único sí que podría observar es el hecho de que tal vez se pudo haber aprovechado que Brenda salga ante cámaras, ¿no? Pero fuera de eso me pareció una entrevista muy buena, muy entretenida y con el audio muy claro, ¿no? Porque se escuchaba en realidad bastante bien y bueno, eso principalmente, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tal Brenda? ¿Cómo te sentiste tú haciendo la entrevista? Bien, porque bueno, es mi hermana y nos hemos acercado más últimamente. Entonces, con un poco de paciencia, grabamos muchas veces hasta que no había mucho ruido y que no se sintiera tan nerviosa ella. Ah, mira, qué bueno, pero sí, en verdad ni se notó que estuviera nerviosa, toda la conversación fluyó y eso es lo más importante, ¿no? Que la conversación fluya, que haya un ritmo en la entrevista y eso se notó. Bien, Brenda, entonces ahora vamos con Melissa Landa. A ver, vamos a ver la entrevista de Melissa. Hola, yo soy Melissa Landa y les doy la bienvenida a Auxil TV. Hoy tengo conmigo a una invitada muy especial. Ella es una voleibolista peruana y forma parte del equipo de los CIM. Ya está conectada con nosotros y le damos una gran bienvenida a Yana Bedoya. ¿Cómo estás? Muy bien, Melissa, muchas gracias por invitarme a esta entrevista, la verdad, muy emocionada. Feliz y contenta de que me acompañes. Para comenzar, la primera pregunta. ¿En dónde iniciaste tus primeras prácticas como voleibolista? Ese lugar que te marcó y te permitió conocer a fondo este gran deporte. Bueno, inicié en el colegio, recuerdo que el entrenador de vóley del colegio usaba chicas altas, entonces cuando yo entré al colegio vio a mis padres que eran altos y me dijo, su hija va a ser bastante alta al crecer, entonces convenció a mis papás para que yo entre al vóley. Y bueno, entré al vóley desde los 8 años y ahí he estado participando en los campeonatos del colegio, en ADECORE, que es la Asociación Deportiva de Colegios Religiosos, y ahí empecé el vóley básicamente. Cuéntame, ¿cuáles son los mejores recuerdos que tienes de la etapa en que fuiste parte del Club Sporting Cristal? Bueno, las mejores experiencias que tuve fueron los viajes que tuve con mi equipo. Viajamos 2 veces a Arequipa y a Tacna. Fueron experiencias hermosas conocer los distintos departamentos del Perú y que además campeonamos en Arequipa y en Tacna. Y también gracias al Cristal hubo un campeonato que llamó la Nacional, que ahí participaban los distintos equipos de diversas provincias del Perú, y ahí seleccionaron a las chicas más altas, y yo era una de las chicas altas. Nos seleccionaron a los 12 años para pertenecer a la preselección.
Y ya trasladándonos a la época actual, ¿cómo te sientes de formar parte del equipo de la selección de voleibol? Sí. Uy, al principio me sentí muy emocionada, ¿no? Con muchas ansias de pertenecer al equipo, porque conozco a las jugadoras que están en la Federación de Mayores y era una emoción increíble poder jugar con ellas, estar en el mismo campo con ellas, pero lamentablemente en la pandemia no pude jugar con ellas presencialmente. Sí, bien, es lamentable esa situación, pero de lo malo sale algo bueno. Bien, ya para la cuarta pregunta. En el contexto de la pandemia, justo lo que mencionabas, ¿cómo son los entrenamientos pues, que realizas con tus compañeras, no? Bueno, yo inicié mis entrenamientos desde el verano del 2020, antes de la pandemia y que cierre todo. Pude entrenar con ellas presencialmente, con algunas de mis compañeras, pero ahora todo eso es ahora virtual, ¿no? Y hacemos básicamente ejercicios más de fortalecimiento, correr, saltar, abdominales, planchas, y un poco de antebrazo contra la pared, y voleo, pero todavía no jugamos como el equipo que somos, ¿no? Y es una dificultad. No por el momento, pero ya cuando se dé, pero ya cuando se dé la oportunidad, estoy segura que van a dejar bien en alto nuestro equipo como sí. Bien, en la pregunta 5 y última, ya sea de paso, ¿quién es tu ejemplo a seguir, no? ¿Quién te inspiró y te inspira para que continúes siendo parte de este gran deporte? Mi inspiración siempre fue la jugadora Roraima Gómez. Yo la veía en los partidos de la federación y wow, esa motivación, esa energía, siempre jugaba con mucha alegría y motivaba siempre al equipo. Y wow, era como mágico verla jugar. Ella siempre fue mi jugadora favorita. Y bueno, ahora también está en el equipo de la CIL, solo que aún no he tenido con ella presencialmente, pero verla de manera virtual también me motiva muchísimo. Bien, Yana, encantada de poder haber recibido esta entrevista contigo y conociendo un poco más sobre esta experiencia de vóley que ha marcado tu vida y que va a seguir en un futuro haciéndolo. Gracias por la entrevista, feliz y contenta. Tus últimas palabras. Muchas gracias a ti, Melissa, por invitarme a esta entrevista. Yo feliz de compartir los momentos que tuve, la experiencia que he tenido en el vóley. Muchas gracias. Muy bien, Melissa. Bastante amena la entrevista. Se notó que la conversación fluyó, hubo un buen ritmo también. Digamos que hubo química entre entrevistada y entrevistadora. La información que nos has podido brindar también bastante interesante, ¿no? Una seleccionada de la UCIL, que también está en el Club Sporting Cristal. Y bueno, con respecto a tu desempeño, también me gustó bastante, ¿no? Muy desenvuelta para hacer la entrevista. Y bueno, no sé, cuéntame, ¿cómo te sentiste? Por lo que veo, bastante bien, ¿no? Pero de todos modos, cuéntanos un poco. Sí, súper feliz porque de hecho es mi amiga, entonces normal, pero el problema estuvo al inicio porque hubo muchos problemas de conexión y como que se escuchaba, pero no, entonces grabamos dos entrevistas, pero ahí fue en edición, ya pude arreglarlo un poco, no sé si se notó, pero sí, pero igual yo feliz, contenta, creo que se logró el objetivo, ¿no? Sí, definitivamente se logró el objetivo y claro, bueno, por ahí hay aspectos técnicos que se escapan ya de tus manos, por lo mismo que el Zoom a veces nos juega malas pasadas, pero en general bastante bien. Entonces, bueno, ahora vamos con Catherine Alcione. A ver.
Buenas tardes, mi nombre es Katherine Otati y en esta oportunidad me encuentro con Italo Asensio, estudiante del tercer ciclo en la carrera de contabilidad. Italo, ¿qué tal? Hoy hablaremos un poco más de tu experiencia en una academia profesional de fútbol. Buenas tardes, Caterina, un gusto estar aquí. Igualmente, cuéntame, ¿a qué edad te inició tu gusto por el fútbol? Bueno, me gustó por el fútbol desde muy pequeño. Siempre me pareció más interesante ver los partidos de fútbol que los dibujos como niño normal. Entonces, como mi padrino veía eso que me atraía más el fútbol, siempre buscaba que inscribirme en los campeonatos que hacían en la lista deportiva, campeonatos de menores. Entonces, yo siempre iba y él me acompañaba. ¿Y cómo fue que empezaste a asistir a una academia? Bueno, las academias empecé a asistir por mi parte, ya que por la parte de mi mamá no estaba tan convencida de que yo vaya a academias, ya que decía que iba a afectar mucho mi no, la iba a quitar tiempo. Entonces ya cuando empecé a tener una accidente, que era una salud de los 15 y 10 años, me fui, una amiga me dice que había entrar masivas. Entonces yo voy con él estaba en ese equipo, y me voy a probar a una diferente categoría, y la prueba de una semana, y luego terminada esta semana y me dijeron que nos iban a llamar a los convocados. Entonces ya me llamaron al día siguiente. Y considerando que estabas en el colegio, ¿cómo cambió tu rutina? Bueno, mi rutina cambió mucho, ¿sabes? Sacrifiqué muchas cosas, la verdad, porque yo de por sí mi rutina era muy pesada, ya que yo vivía en Surco y estudiaba en Barranco. Entonces de por sí yo tenía que levantarme muy temprano para estar en mi colegio. Y a eso se le añadió que los entrenamientos de equipo eran todos los días, de lunes a viernes. Entonces yo tenía que ir al colegio, tenía que levantarme temprano, ir al colegio, regresar del colegio, almorzar, hacer unas tareas, ir al entrenamiento que era por las tardes, y regresar a la noche ya un poco cansado y para terminar mis tareas y nada. Y a consecuencia de eso, ¿no te afectó académicamente? Pues yo considero que bajó un poco mis notas. No tanto, porque mi mamá siempre me condicionaba. Desde que se enteró, como no estaba tan convencida en eso, que si bajaba mis notas ya no me iba a dejar ir. Y aparte que en el equipo te pedía un programa moderado para que puedas continuar en el equipo, si no te castigaban, no te sacaban, pero te castigaban con unos partidos. Entonces tenías que entregar tu libreta mensualmente, tenías que entregar y para una factura para ver si tenías incidentes y cosas. Profundizando un poco más en el tema, ¿cómo empezaban los días de partido con otras academias? Bueno, el día de partido con otras academias, cuando era de local, estábamos en un estadio de fútbol, entonces no era tan pesado, ya que íbamos una hora antes de los partidos y ya se desarrollaba para el partido de manera normal, pero cuando era en otros equipos, cuando éramos visitantes, por lo general los equipos de ese campeonato eran muy lejos en los estadios. Habían estadios en Puerto Libre, Manila, San Juan de Lurigancha, entonces teníamos que salir muy temprano, a las 7 máximo 7:30 teníamos que estar en la cancha, salir, y de ahí como no era solo mi categoría, eran bastantes categorías, tenía que ver todos los partidos de la categoría hasta que llegué a mi categoría, y luego, por ejemplo, mi categoría sí jugaba intermedio, habían 2 partidos, jugaba mi categoría y venían 3 partidos más. Entonces tenía que ver los 2 partidos primero, jugar, ver los 3 partidos siguientes y después siempre regresar mi categoría. Hablando de los partidos, ¿en qué posición jugabas? Yo jugaba de lateral derecho y de volante derecho. Ok, para terminar, ¿cuáles fueron tus motivos para retirarte de la academia? Bueno, yo me retiré de la academia porque considero que un futbolista profesional, si quiere llegar a la élite, creo que tiene que sacrificar muchas cosas. Creo que yo no estaba tan convencido de sacrificar los encuentros con mis amigos, los encuentros familiares, y aparte me condicionó mucho que me lesioné cuando fútbol y mi mamá fue mucho, entonces me decía que ya no voy a jugar, pero también se me confundió y decidí la academia. Comprendo que fue una correcta decisión. Bueno, muchas gracias por permitirnos conocer un poco más de lo que es estar en una academia profesional. Un gusto poder conversar contigo, Italo. Bien, Catherine, interesante la entrevista, ¿no? Poder conocer la experiencia de un joven, un chico escolar que logra participar en una academia
profesional de fútbol, ¿no? Aunque finalmente, bueno, él decide retirarse, pero de todos modos la experiencia es valiosa, ¿no? Y me parece que se plasmó muy bien en la entrevista. Su tono de voz también bastante bueno, ¿no? Para conducir la entrevista, se logró una buena conversación y me parece que fluyó bastante bien. ¿Qué tal, Catherine? ¿Tú cómo te sentiste? Pues realmente no tuve ningún inconveniente. Bien, muy bien. Entonces, bueno, continuamos con, a ver, veamos, Edgar, Camila, Brenda, Melissa, con Gabriel Casasola. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Casasola y el día de hoy tengo el gusto de poder entrevistar a alguien con la amplia trayectoria que tiene mi papá, el señor Alex Casasola. Hola, papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estaré con gusto de realmente compartir contigo este momento. ¿Quién se puede imaginar que después de tantos años y por cosas de la vida, mi hijo me entrevistó? Y bueno, eso se lo agradezco a Dios. Y bien, ¿en qué te puedo servir? Así como le digo a mis oyentes. Bueno, papá, primero que nada, agradecerte igual por la oportunidad de entrevistarte y preguntarte, ¿no? Algo muy puntual, porque son 5 minutos que tenemos. ¿Cuánto tiempo tú llevas haciendo el género de salsa? Sabemos que tú eres comunicador, que estás trabajando actualmente en radio, en la radio Felicidad, del grupo RPP, y actualmente estás haciendo género criollo. Tú has pasado por salsa, por cumbia. ¿Cómo te has sentido con este género y qué satisfacción está? Bueno, para empezar, yo ya tengo casi 28 años haciendo la de locutor, la de comunicador social. Bueno, para aquellos que no saben mi historia, yo vengo de provincia, ¿no? Hice 5 años de trabajo de provincia como chimbote, ya luego vine a la capital. Bueno, empecé a Radio Mar, en Radio Mar trabajé 5 años, ¿no? Y me gané el puesto gracias a un casting que hubo. Me gané el puesto y llegando al primer lugar, por lo cual me dio la oportunidad de poder trabajar con ellos. Luego pasé a Radio Panamericana, donde también hubo un casting, y también lo gané, y por eso ingresé a la radio. Y llegamos ya pues a lo que es Radio Felicidad, donde de la salsa paso pues a hacer música criolla. ¿Por qué música criolla? Pues porque yo ya tenía, digamos, porque ganó ese casting, ¿no? La ventaja mía era que yo ya tenía esa experiencia, ¿no? Porque yo ya había hecho programas criollos en Chipote, ¿no? Y aparte cuando empecé a Radio Mar, en Radio Mar también teníamos un bloque criollo, era de serenata criolla para la gente que cumplía años. Y bueno, como todo me hice pues como se dice el dicho, ¿no? A la madrugada, ¿no? A pagar piso, como se dice. A las 12 de la noche, no, antes, ¿no? A las 11 de la noche yo presentaba la serenata criolla. Y ahí ya como que ya tenía las nociones de lo que es la música, y aparte que me gusta también, ¿no? Entonces, cuando se me presenta la oportunidad de un casting en Radio Felicidad, yo mando pues mi piloto, porque ya se manda pilotos, antes pude ir a la misma radio, y ahí te grababan, ¿no? Ahora no, ahora tú mandas tu piloto y ellos lo escuchan, observan y después te llaman si has ganado. En este caso, yo lo gané y ya pues hoy creo voy a por el tercer año haciendo el programa
criollo. La radio buscaba un locutor criollo por el hecho de que ellos ya habían probado con Eva Young, habían probado con los Ardiles y no le daba resultado en cuestión de sintonía, ¿no? Yo tengo la pregunta de que un artista pues no puede venderse por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy Eva Young, no puedo decir, hola, esta es mi canción, qué linda es mi canción, o sea, ella misma no se puede reventar cafetes. Pero bueno, si la radio la contrató era por lo que es ella, ¿no? Es una reina de nuestro compartido, la expectativa de la gente y todo ello, pero números no le dio resultado a la radio. Imagen sí, pero en cuestión de sintonía, ¿no? Entonces, Radio pasó por Radio Felicidad, después probaron con los Ardiles y una cosa similar, y de ahí a buscar un locutor, ¿no? Bueno, tuve la satisfacción de ingresar a la radio. Yo a la radio la encontré en el puesto número 7, ¿no? En lo que es formato criollo. Primero estaba Radio La Inolvidable, segundo estaba, primero estaba La Inolvidable, segundo estaba Radio La Calle, y Felicidad estaba abajo. Esto ya cuando ya se a la radio, entonces conversando ya con el programador, hicimos varios cambios, ¿no? Entre ellos pues los saludos de cumpleaños que los ponga a la gente, ¿no? Y la radio empezó a repuntar, y ahora tenemos pues el primer lugar en Criollo, ¿no? Y las otras radios pues están en la colita. Claro, o sea, eso que me cuentas de que probaron primero con Eva y John, luego también con los Ardiles, y que no les funcionó, pues a mí me dice que normalmente cuando tú tienes o sea, a ellos nos contrataron por lo que son, ¿no? Porque son conocidos pues a nivel nacional, y bueno, ahí te dice necesariamente que no por ser conocido tú vas a tener una gran sintonía, ¿no? Por eso ya luego buscaron un locutor y bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad de que tú puedas trabajar allí y que hasta ahora, ya 3 años, de que tú estés allí en felicidad, les haya dado resultados, ¿no? Gracias a Dios. Así es. No, la parte que también cambiaron varias cosas, ¿no? Como te digo, entre ellos los saludos, la variedad musical, ¿no? Y la satisfacción, ahora, entre las satisfacciones para mí, bueno, primero es haber logrado el primer lugar, ¿no? Y lo segundo, pues encontrarme nuevamente con los oyentes, sobre todo pues, con gente ya muy adulta, ¿no? Ya de mi corte también, como debería decir yo, ¿no? O sea, gente que de repente en su oportunidad también me escuchó en las otras radios, ¿no? Y ahora pues me escuchan a través de Radio Felicidad. Y siempre conversando con las señoras, algunas me cuentan sus penas, otras sus alegrías, y así vamos siendo una familia, ¿no? Yo creo que esa estrategia de la radio fue muy importante porque el locutor y el público pueden interactuar más, ¿no? Y eso es algo que antes no se hacía y que ahora con esta estrategia que cambiaron pues les dio resultados, ¿no? Importante. Así es. Listo, pues para mí fue, como te digo, y siempre va a ser un honor poder entrevistarte y compartir lo que tú has hecho, ¿no? Y lo que sigues haciendo, porque actualmente sigues en la radio y sabes que te deseo lo mejor y que Dios te bendiga mucho. Cuídate, ya nos estamos viendo. Un abrazo. Eso todo. Hasta luego, cuídate. Yo te mando saludos, amiga. Ahí, saludos al Charlie, al gatito. Un abrazo. Saludos.
Chao, chao. Chao, chao. Buenas tardes. Bien, entonces teníamos la entrevista de Gabriel Casasola a su papá. Bastante interesante el hecho de poder conocer la trayectoria del señor Alex, si mal no recuerdo, como locutor de radio en sus diferentes etapas, ¿no? Y actualmente en Radio Felicidad, que según comentaba ahora ha alcanzado el primer lugar en lo que es criollo, ¿no? Que es precisamente el rubro en el cual él está, ¿no? Bien, Gabriel, solamente un detalle por observar es que hay que evitar ser muy coloquial con las entrevistas, por más que sea alguien cercano, habría que tratarlo por su nombre, ¿no? O sea, no hay problema si lo tuteas, pero sí habría que tratarlo por el nombre, o sea, no decirle papá, ¿no? Sino por su nombre, me parece que es Alex. Pero bueno, fuera de eso, sí, dime, Gabriel. Sí. Sí, está bien. Pero bueno, se notó que hubo una buena química, obviamente también por lo mismo que son padre e hijo. La entrevista salió bastante bien, que sí, bueno, te extendiste con el tiempo, pero entiendo que por momentos era complicado para ti cortar, ¿no? a tu papá. Claro, porque es como que estaba inspirado, explayándose. Claro. Pero sí comprendo lo que tengo que ahí corregir. Claro. Está bien. Muy bien, Gabriel. Entonces, a ver, ahora vamos con Senia, con la entrevista de Senia. Buenas noches, yo soy Buenas noches, yo soy Sonia Pelaya, estamos encontrando con Kera Guzmán, egresada de la carrera de odontología, y nos va a contar un poco acerca de su experiencia en el rubro, las dificultades presentadas por la pandemia y cómo ella, a pesar de la situación, ha podido enfrentar esa situación efectivamente. Sabemos que la odontología se aplica a personas de distintas edades. ¿Cómo ha sido tu experiencia tratando con niños? Bueno, siempre con ellos hay que tener un trato súper especial a comparación de los jóvenes adultos, ya que pues el miedo sobre todo a los instrumentos y a las maquinitas que usamos, ya que generan un ruido un poco irritable que incluso las personas jóvenes o mayores le tienen, imagínense a mí, pues, ¿no? Y explicarle con mayor razón. Entonces nosotros usamos diversas técnicas como el decir, mostrar, hacer, ¿no? Explicarle primero de qué va a tratar, luego mostrarle quizá con peluche o quizá con de repente en su manito o mostrarle que no va a doler. Y una vez que el niño como que acepta, entre juego y juego, ya pues sí, entonces empezar en boquita. O también usar de repente al hermano mayor o a algún familiar para que se den cuenta que no genera ningún daño o ningún dolor. Por eso es muy importante que siempre con los niños empecemos con tratamientos preventivos, más no invasivos, ¿no? Siempre llevarlos, no esperar a que haya alguna dolencia, sino esperar a que cada 6 meses, que es lo que se recomienda, ir al odontólogo y así no aparece ningún dolor, ¿no? El error de los papás es que lo llevan recién cuando tiene alguna dolencia, entonces obviamente como tiene dolor siempre va a haber algún tratamiento invasivo y eso va a generar un trauma a un niño y siempre por eso tiene como un poquito de terror. Después de realizar la profilaxis, destaltraje, entre otros, podemos hacer en la necesidad de estimular. ¿Cuáles son las medidas de prevención para el COVID-19? Ya, ahora lo que realizamos fuera de todo el protocolo de bioseguridad que el paciente usa a la hora de entrar al consultorio, ¿no? Desde la gorrita, las botitas, guantes, ¿no? Para que no haya contaminación cruzada, lo que realizamos es darle un enjuague en base a un componente que se llama clorexina, al 0,12%, o en todo caso hay un componente que se unido en los enjuagues de una marca en específica que contiene cloruro de cetilcrino, que se llama OCTC, que eso con los estudios se ha verificado que disminuye la carga viral de COVID-19.
Obviamente, el paciente ahora ya no puede escupir. Normalmente hacíamos el tratamiento y fuera de ese paciente igual tiene la necesidad de escupir, ¿no? Pero no, esta vez por evitar el tema de la saliva y todo ello, que haya una contaminación masiva, lo que hacemos es prohibir, se podría decir, que el paciente escupa y simplemente se utiliza la succión. ¿Consideras que es relevante la sociabilidad, es decir, entablar una buena conversación que te permitirá asegurar a tus posibles clientes? Lo que pasa es que se genera una empatía con el paciente, llegar al punto que a veces dicen que nosotros no solamente somos odontólogos, sino psicólogos, porque a veces vienen con cada caso que pues, están pasando por un tema triste o tienen problemas en casa, familiares, laborales, y a veces el paciente viene cargado y hasta te llega a contar. Entonces lamentablemente así estés apurado, tú tienes que escucharlo, porque si no hay una buena comunicación, por ejemplo, en casos de estética, tú tienes que saber qué es lo que desea el paciente. A veces uno le da su recomendación o quiere ofrecerle algo, pero a veces uno tiene que dar lo que el cliente desea. Entonces, tienes que escuchar las expectativas del cliente, del paciente, para que él esté satisfecho, porque nosotros, o sea, no solamente ayudamos y curamos y sanamos dientes, sino mucho tiene que elevar la autoestima. Hay pacientes que dejan de sonreír por cómo están sus dientes. Si no recibimos una buena comunicación con él, o sea, no sabemos las expectativas que tiene él, nunca vamos a poder llegar a cumplir sus expectativas, para la redundancia. Siempre ellos nos tienen que decir qué es lo que desean, qué es lo que buscan, para nosotros poder llegar a ese punto. ¿Nos podrías contar acerca de, con respecto a las simulaciones o prácticas que has realizado en la universidad? El último quinto año, nosotros hacemos lo que es clínica, todo un año. Obviamente teoría y práctica también, pero ya viene la parte clínica donde comenzamos a tratar pacientes como si estuviéramos en cualquier consultorio. Como si cada uno tiene su unidad, tiene su récord de tratamientos que se tienen que hacer todo ese año, que es el año más estresante de todos, porque te falta una curación, jalas toda la clínica. Entonces, cuando conseguimos un paciente para hacerle una limpieza, jalas todo el sitio. ¿Fue difícil conseguir personas? Mira, gracias a Dios, mi papá, podría decir, me ayudó muchísimo con esa parte, porque no es lo mismo que de repente tú consigas gente de la calle y que no tenga compromiso contigo, y lamentablemente cuando tú, digamos, yo tengo una limpieza aquí es un día, pero cuando tú estás en la parte de estudios, vas hasta 6 veces, 7 veces por una limpieza. Lamentablemente se alargan los tratamientos, ¿no? Por un tema de enseñanza y todo eso. Te falla un día el paciente, te retrasas, y esa cita retrasa a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y todo eso, tú tienes fechas, nada. Mis compañeros muchos jalaban porque los papás no les pueden pagar los tratamientos, y esperar a que una persona en la calle o un familiar, y si no tenía dinero, y si se cansó, y si no sé qué, no tenía para el pasaje, algunos te pedían almuerzo, te pedían su día de trabajo, o sea, llega un punto que te aprovechas de uno. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Bien, Senia, entonces, interesante la entrevista acerca de la experiencia de una odontóloga, ¿no? Inicialmente hablaba acerca del trato con los pacientes menores, ¿no? Los niños, que bueno, antiguamente me parece que no había ningún protocolo al respecto, y me parece muy bien que actualmente sí lo haya. Bueno, en mis épocas yo iba al dentista y me trataban igual que un adulto, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ahora haya cambiado. Conocer también otras experiencias con respecto a las prácticas preprofesionales que tienen que hacer para poder aprobar, ¿no? El hecho de que tengan que conseguir pacientes que tengan la disponibilidad de ir en repetidas ocasiones, ¿no? Bastante interesante. Me gustó también la presentación, ¿no? En Zoom a 2 cámaras, estuvo bastante bien, Senia. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal te sentiste tú? Bastante cómoda, profesora, porque se sentía fluido. Tuve que cortar varias veces porque, bueno, Kiara, que es mi prima, se extendía mucho a veces y tenía que cortar partes esenciales o por ahí, ¿no? Claro, sí entiendo que había que hacer algunos cortes porque sí era inevitable que se explayara, pero me parece que lo hiciste bastante bien y bueno, eso sería
lo más importante, ¿no? Entonces, a ver, pasamos ahora a, no sé si me falta alguien, alguno, a ver, Brenda ya está, Catherine, Melissa, Gabriel, Edgar, Camila, Álvaro, Sebastián y Marcelo. No, ya no, Marcelo tampoco no tienes la entrevista, ¿verdad? Hola, Marcelo. Sí, no pude dar entrevista porque tuve inconvenientes, pero trataré de enviarlo hoy día. Sí, por favor, está bien. Entonces, ya bueno, en la próxima sesión ya revisamos tu entrevista junto con la de Sebastián. Bien, chicos, bueno, les agradezco nuevamente a todos por su disposición y por haberse tomado el tiempo de realizar la entrevista, ¿no? Sé que en algunos casos fue difícil, pero bueno, la mayoría venció las dificultades. Y de todos modos, esto es bueno para que ustedes vayan preparándose, vayan practicando como reporteros, ¿no? No necesariamente todos ustedes vayan a la mención de periodismo, pero siempre en algún momento van a necesitar hacer entrevistas y es bueno que se vayan de algún modo fogueando en estos temas, ¿no, chicos? Entonces, bueno, les agradezco y ya nos estamos viendo la próxima semana.